Buenas, nosotros somos el grupo número 1. Eh, Vamos a hablar sobre las instrucciones de DL, DML, DCL y DTL. Como primeras tenemos las DDL, que estas quieren decir Data Definition Language. Las instrucciones DDL se utilizan para definir la estructura y la organización de la base de datos. Esto incluye la creación de tablas, la definición de índices, la especificación de claves primarias y externas y entre muchas otras opciones. Ejemplos de instrucciones DDL, estas instrucciones se pueden hacer en grupos. Por ejemplo, tenemos create, tenemos alter, tenemos drop y tenemos entre otras muchas como truncate, rename, comment, grant, revoke, create schema, create view, create procedure y create function. Por ejemplo, en el grupo de Create, nosotros tenemos, bueno, como lo hemos visto en clase ya, Create es para crear una tabla, pero en estas instrucciones de DL, nosotros nos vamos a encontrar con otros grupos, por ejemplo, Create Table, Create Index y Create Database. Entonces, Create Table lo usamos para crear una tabla, Create Index para crear un nuevo índice, Create Database para crear una nueva base de datos. Tenemos también el alter, se utiliza para modificar la estructura de objetos existentes en la base de datos. Algunos ejemplos son alter table para agregar, modificar o eliminar columnas en una tabla existente. Alter index para modificar un índice existente. Drop se utiliza para eliminar objetos de la base de datos. Algunos ejemplos son drop table y index. Como ya lo sabemos, puede ser eliminar una tabla o eliminar un índice. Eh, de los demás que les había comentado, por ejemplo, tenemos Truncate, que se utiliza para eliminar todos los registros de una tabla, pero mantiene la estructura de la tabla. Rename se utiliza para cambiar el nombre de un objeto en base de datos, como cambiar el nombre de una tabla o columna. Y tenemos las demás. Entre todas las instrucciones de DL tenemos 10 instrucciones que las cuales create, alter y drop se subdividen entre ellas. Ya las demás ya solo son instrucciones normales. Tenemos el DML, que es Data Manipulation Language. Las instrucciones DML se utilizan para la manipulación y la gestión de los datos almacenados en la base de datos. Estas instrucciones permiten realizar operaciones como la inserción, actualización y eliminación de registros. De algunos ejemplos, tenemos, tenemos insert into, update y delete front. Aparte de esas, las instrucciones de ML tenemos select, tenemos insert, update, delete y merge, que este es en algunos sistemas. El merge combina operaciones de insert up y delete en una sola declaración. Es útil cuando desea sincronizar datos de una tabla de destino con datos de otra tabla origen. Bien, y continuando con nuestra presentación, ahora yo les vengo a hablar acerca del DCL, Data Control Language, el control del lenguaje de datos, el cual dice que son las instrucciones DSL que se utilizan para administrar los permisos y la seguridad de la base de datos. Estas instrucciones controlan quién tiene acceso a qué datos y a qué operaciones pueden realizar. Por ejemplo, algún rol de administrativo que pueda tener un usuario, el cual solo va a permitir agregar productos, modificar productos, o eliminar productos, mientras que otros usuarios van a tener el rol, por así decirlo, de usuarios principales, el cual solo van a poder agregar productos al carrito, donde van a poder ver todo el catálogo de productos. Entonces, eso nos permite el DCL. Como ejemplo, tenemos lo siguiente. eh, el grant, que dice que concede permisos a usuarios o roles para realizar operaciones en objeto de la base de datos. Lo que les comentaba, que cada usuario va a tener permisos y cada usuario va a tener que estar autorizado a una parte de la base de datos. Eso depende del DBA, qué roles le administra a los usuarios, revoke y revoca permisos previamente concedidos. Entonces tenemos la opción de agregar nuevos roles a usuarios y la de remover, que eso lo hacemos por medio del reboot. Ahora vamos a hablar acerca del DTL.
Data Translation Language, el lenguaje de transacción de datos, se utiliza para administrar transacciones en una base de datos. Las transacciones se utilizan para garantizar la integridad de los datos y para asegurarse de que una serie de operaciones se realicen de manera exitosa y consistente. O sea que el DTL nos permite ver cómo se administran esas transacciones y por medio del DTL podemos garantizar que esa integridad de los datos van a ser de manera exitosa y va a ser de una manera que nuestros datos sean consistentes. En los ejemplos de instrucciones DTL tenemos Begin Transaction, inicia una transacción, el commit que confirma una transacción y guarda los cambios realizados y el rollback deshace una transacción y restaura los datos al estado anterior. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque muchas veces hacemos nuestras transacciones, pero no sabemos realmente qué métodos o qué incluso funciones están realizando. Entonces podemos esto por medio del begin transaction, commit y el rollback que nos permite retroceder, por así decirlo, al estado que estaba anteriormente. Así que eso es todo por mi parte y ahora lo dejamos con lo siguiente. A todos, pues siguiendo con la explicación de nuestro CRUD, ahora vamos a mostrar cómo crear una base de datos utilizando los diferentes comandos que nos proporciona tanto el DDL como el DML para poder manipular nuestra base de datos. Para crear una base de datos, pues hacemos el uso del comando create database y en este caso lo vamos a poner de nombre colegio. Y luego que tenemos ya ese comando, pues lo ejecutamos y ya tenemos creada nuestra base de datos llamada colegio. Entonces, si lo vamos aquí en database y le damos refrescar, pues aquí tenemos nuestra base de datos colegio. Ahora, para podernos situar en esa base de datos, pues utilizamos el comando use colegio, es el nombre de la base de datos, y ejecutamos. Entonces, ahora ya, si nos fijamos, ya estamos situados en colegio. Ahora lo que vamos a hacer es crear las tablas. Para eso, pues utilizamos el comando create, que nos sirve para poder crear una tabla. Entonces, creamos la tabla usuarios con los atributos ID, usuario y contraseña, que esto nos va a servir para poder loguearnos para el manejo de usuarios. Entonces, ejecutamos y ya tenemos creada nuestra tabla de usuarios. Asimismo, vamos a crear la tabla alumnos, que también con el comando create table alumnos, con los atributos ID, DNI, nombres, apellidos y edad. Entonces, una vez que tengamos hecho esto, pues lo ejecutamos y ya tenemos creada nuestra tabla alumnos. Y aquí también especificamos los campos que no pueden ser nulos. Y luego de eso hacemos o insertamos más que todos los datos. Para eso pues hacemos el uso del comando insert into. Y primero pues insertamos nuestros datos de la tabla usuarios. Para eso pues con el comando insert into, el nombre de la tabla, los atributos que tiene el usuario y la contraseña. Insertamos datos en la tabla alumnos, el mismo comando insert into y ejecutamos. Entonces, si nos vamos aquí en colegio, pues ya podemos ver las tablas que tenemos. Luego nos venimos aquí al Visual Studio y pues ejecutamos nuestro login. Y aquí nos va a pedir el usuario y la contraseña. Entonces, el usuario, recordamos que hemos creado el usuario 1 y la contraseña 1, 2, 3, 4. Y una vez pues podernos loguear, entonces ya podemos insertar, actualizar, eliminar en nuestro CRUD de la tabla alumnos. Entonces, lo dejo con... Buenas tardes, ingeniero y compañeros. Yo les voy a hablar un poco sobre el club de nuestro programa, en específico de lo que es mostrar alumnos y guardar alumnos. Bueno, aquí lo que tenemos en guardar alumnos, pues tenemos lo que, bueno, mostrar alumnos, lo que tenemos en la función. Esta función recibe un parámetro que es del tipo data write. Luego tenemos lo que es la conexión con la base con la base de datos. También tenemos un try, que es para captar cualquier error que venga de nuestra función. Luego tenemos un tabla alumno, tabla alumnos.data.sort, que esto lo que hace es que bueno, este se inicializa en null para eliminar cualquier dato que esté en el data grid. Luego tenemos la consulta con el SQL, que esto establece la conexión, bueno, establece la conexión y también establece la conexión y ejecuta las consultas con el SQL. Luego tendríamos el data tabla, que este data tabla pues se encarga de lo que vendría siendo que almacenar los datos en forma de tablas. Luego tenemos el adapter, que el adapter pues trabaja con los resultados de la consulta.
Luego nos pasaríamos a lo que es cerrar la conexión. Con esto se cierra la conexión con la base de datos. También tenemos el try exception, que este se va a ejecutar si se llega a dar algún error en la ejecución de la función. Luego tendríamos lo que vendría siendo lo que es guardar alumnos, que esta también tenemos una función que recibe cuatro parámetros, que es la DNI, los nombres, apellidos y la edad. Luego también tenemos la conexión con la base de datos. Luego tendríamos lo que es la sentencia, que esta se encarga de insertar los datos de la consulta de SQL. Luego tendríamos el object. Este object, pues lo que se encarga de hacer es que cierra la conexión con la base de datos. Luego tendríamos el SQL Commander, que este lo que hace es que establece la conexión establece la conexión y ejecuta los resultados de la consulta. Luego tendríamos el writer, que esta clase se utiliza para leer los resultados de la base de datos. Luego tendríamos el MapWriter, que esta pues se encarga, bueno, este método ejecuta la consulta SQL y devuelve un SQL writer que contiene los resultados de la consulta. Luego tendríamos lo que es un while para ir contando, bueno, para ir en todas las consultas que vayan haciendo. Luego se guardan los resultados. Bueno, en este cuando se ejecuta el while, luego se dice que se guardan los resultados correctamente. Luego tendríamos el try, que este también se ejecuta si se da algún problema con la ejecución de lo que vendría siendo la función. Aquí pues podemos ver la interfaz gráfica, ya tenemos agregados algunos, algunos datos. Vamos a agregar uno nuevo. Unos 5. Y aquí ya, pues, ya se queda guardado en la base de datos. También aquí se obtienen los alumnos. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Buenas, yo les voy a explicar lo que es seleccionar alumno, modificar alumno y eliminar alumno. Pues, bueno, en seleccionar lo único que hacemos es que cuando le damos clic en algún registro en, en la tabla Data Grid View, pues se nos pasa lo que son los campos a todos los textos, que eso lo vamos a ver un poco más adelante. Eh, Aquí en modificar alumnos, pues aquí sí necesitamos lo que son todos los parámetros. Solo que, bueno, el ID lo vamos a necesitar para identificar cuál de todos los registros son los que se van a borrar. Aquí tenemos el update y tenemos todos los parámetros. Y aquí tenemos el where, cuando los alumnos.código sea el ID que tenemos seleccionado. Bueno, en todo caso, aquí, si se nos modifica correctamente, nos va a salir un mensaje que se modificó correctamente. Y si no, pues no saldría este mensaje. También tenemos lo que es eliminar alumnos, que bueno, en este caso solo necesitamos el textbook del ID. Bueno, aquí tenemos lo que es la sentencia, que sería delete from alumnos, where alumnos código, y aquí donde tenemos seleccionado el ID. Igual aquí tenemos el mensaje que se eliminó correctamente, eh, si todo sale bien, y si no, pues nos diría que tiene algún error o algo. Eh, bueno, aquí tenemos lo que son las funciones con todos sus parámetros. Estos parámetros pues los traemos desde los textbooks, perdón. Y esta es la tablita que vamos a ver más adelante. Y pues esto solo sería como para que cuando guardemos un registro pues se nos elimine de los textbooks. Eh, en esta, pues es cuando le hacemos clic a todo un registro, pues se nos selecciona y aquí tenemos todo lo que utilizamos, porque además de eso utilizamos la tabla y todos los textos. En este editar, pues igual utilizamos la función editar y le mandamos los parámetros que necesita, igual aquí en eliminar. Entonces vamos a hacer lo que es la prueba de esto. Solo espérenme un momento que estemos ahora. Y bueno, aquí tenemos tenemos dos campos. Este sale uno, el ID 1 y 6, porque como, bueno, ya lo había probado, entonces este ID incrementa cada vez que guardamos algo, entonces lo vamos a editar. Aquí le vamos a poner Marlon y le vamos a dar a lo que es editar. Y aquí se dice que se nos modificó correctamente y ahora nos sale Marlon. Y si quisiéramos eliminar este registro, pues en este caso, pues solo le damos aquí en lo que es eliminar y se nos va a dar que se elimina correctamente. Y ya no estaría el registro. Y bueno, eso sería todo lo que yo les iba a explicar. Muchas gracias.